El gran salón de tronos, en el corazón del reino de Solara, bullía con un murmullo expectante. Era el día de la gran ceremonia de alianzas, un evento que forjaría el futuro del poderoso rey Alfa, Doménico. Él era un torbellino de fuerza y carisma, una presencia imponente con hombros anchos como el tronco de un roble milenario. Su cabello oscuro, casi azabache, caía a menudo sobre sus ojos de un oro líquido, unos ojos que podían derretir o congelar con una sola mirada. Había una cicatriz tenue cerca de su ceja izquierda, un recuerdo silencioso de una batalla olvidada, pero que marcaba su rostro con una belleza ruda e indomable. Doménico, con 28 veranos a cuestas, era un líder nato, impetuoso, de decisiones rápidas, pero bajo esa coraza de acero llevaba un miedo ancestral, el de la debilidad, el de la pérdida de control. Creía firmemente que su destino y el de su reino dependían de una alianza inquebrantable, una unión de poder, no de caprichos del corazón. Para él, una compañera era una extensión de su poder, un pilar político, no una debilidad. Antes de este día, Doménico era la encarnación de la razón fría, el deber implacable. Frente a él, la élite de Solara se congregaba, damas de linaje impecable y miradas calculadoras. Pero sus ojos, acostumbrados a la grandiosidad, se sintieron extrañamente vacíos al recorrer los rostros. Buscaba la chispa, la conexión inevitable que, según las historias, un alfa sentía, y no la hallaba. Entonces, en el rincón más alejado, casi fundida con la sombra de una columna ornamentada, la vio. Aurora, una omega silenciosa, de una belleza inusual y etérea, que parecía preferir la invisibilidad a la atención. Su cabello, de un castaño tan oscuro que rozaba el negro, caía en cascada hasta su cintura, enmarcando un rostro delicado, de pómulos suaves y una boca pequeña que rara vez sonreía. Sus ojos, profundos como lagos olvidados bajo la luz de la luna, estaban fijos en el suelo. Su pose frágil, casi encogida, llevaba un vestido de un tono azul pálido, sin adornos, una simplicidad que la hacía destacar dolorosamente entre el mar de sedas y joyas. Era tan joven, apenas 21 inviernos. Antes, Aurora había vivido en las sombras, una existencia tranquila, dedicada a los libros y a los cuidados menores del palacio, contenta con no ser vista, convencida de que su lugar era lejos de los focos, lejos del poder. El simple hecho de estar en el salón la hacía sentir vulnerable, expuesta. La gran ceremonia era un despliegue de oro y poder, una sinfonía de prestigio y estrategia política. El aire estaba cargado de los perfumes de las nobles, mezclados con la pesadez de la anticipación. Doménico debía elegir, sellar el futuro de Solara con una de las princesas o duquesas que esperaban ansiosas su mirada. La presión era un peso constante sobre sus hombros. La tradición le dictaba un camino claro. Pero sus ojos, esos ojos dorados que nunca vacilaban, se detuvieron, no en la altiva duquesa Lira, con su sonrisa perfecta y su dote inmensa, no en la enérgica princesa Elara, con su linaje de guerreros. Se detuvieron en Aurora, quien permanecía inmóvil, casi transparente. Algo en la quietud de la Omega lo golpeó, un contraste brutal con la vorágine de su propia vida. Fue como si el tiempo se ralentizara, el murmullo del salón se convirtiera en un zumbido distante. Doménico dio un paso, luego otro, sus botas resonando con un eco ensordecedor en el silencio que parecía crecer alrededor de ella. Aurora sintió la oleada de poder acercarse, un magnetismo irresistible que la hizo temblar. No se atrevió a levantar la vista, el pánico helándole la sangre. Sabía que todas las miradas se habían girado, no hacia Doménico, sino hacia ella.
la pequeña Omega invisible que de repente se había vuelto el centro de su atención. Y entonces, Domenico estuvo frente a ella. El aire vibró con su presencia. Por primera vez, Aurora sintió el calor de sus ojos, aunque no los viera. Y en ese instante, un pequeño colgante de plata, una luna creciente minúscula y sin pulir, que ella llevaba oculta bajo el cuello de su vestido simple, se movió ligeramente, atrapando un único rayo de sol que se filtraba por una vidriera. Brilló, solo por un segundo, un destello solitario en la penumbra. Domenico lo vio, un detalle insignificante que, por alguna razón, lo ancló. La atracción fue instantánea, visceral, imposible. No era lo que esperaba, no era lo que quería, pero era innegable. Un terremoto que sacudía los cimientos de su deber, de su lógica, de todo lo que creía ser. Un fuego prohibido encendiéndose en la oscuridad de su mundo. Su corazón de alfa rugió, no por una estrategia política, sino por algo salvaje, primario, un desafío directo a su destino. Este encuentro había destrozado su rutina, su entendimiento del mundo. La decisión estaba ahí, cruda, desafiante. ¿Se atrevería el rey Alfa a elegir a la Omega silenciosa, desafiando a un reino entero, a su propia estirpe? El silencio era aplastante. La tensión cortaba el aire como una espada afilada. ¿Y tú, ya te suscribiste al canal? Dale like para ayudar al algoritmo y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos escuchas? No olvides dejar tus comentarios sobre lo que crees que pasará. Nos encanta leerte. El gran salón de tronos, un eco resonante de la decisión, quedó sumido en un silencio denso. Domenico, con la mano extendida hacia Aurora, había elegido. No una alianza estratégica, sino una conexión que desafiaba la razón. El rugido de su corazón de alfa había prevalecido sobre el cálculo frío. Las damas nobles, antes expectantes, ahora parecían estatuas de indignación. Sus miradas, antes dirigidas a Domenico, se clavaron en Aurora, punzantes como dagas. Aurora sintió un pánico helado recorrerle la espalda. La mano del rey, fuerte y firme, la invitaba. Era el fin de su invisibilidad, el inicio de una tormenta que no sabía cómo navegar. Lentamente, temblando, puso su pequeña mano sobre la suya. El contacto fue un chispazo inesperado, una electricidad que recorrió ambos. Domenico la guió fuera del estrado, sus ojos dorados fijos en el horizonte, ignorando el murmullo creciente de desaprobación que estalló al abandonar el salón. Los días siguientes fueron un torbellino. El reino entero estaba en ebullición. Las noticias de la elección del rey se extendieron como un incendio salvaje. Una Omega, sin linaje, una simple cuidadora de libros, susurraban. La corte, antes un lugar de intrigas veladas, se convirtió en un nido de viperinas críticas. Domenico sentía el peso de su corona, más pesado que nunca. Sabía que debía justificar su decisión, no solo al pueblo, sino a sí mismo. Su conflicto interno era una batalla constante. Él, el rey Alfa, forjado en la lógica y el deber, había actuado impulsado por una fuerza primordial. La atracción por Aurora era innegable, un fuego salvaje. Pero ¿era suficiente para gobernar un reino? Su miedo a la debilidad, a la pérdida de control, se alzaba como un gigante en su mente. Cada crítica, cada mirada de desaprobación alimentaba esa duda. Una compañera debía ser un pilar político, no una distracción. ¿Se había equivocado? Aurora, por su parte, se sentía como un pájaro enjaulado. Sus nuevos aposentos eran lujosos, vastos, pero se sentía asfixiada. Los sirvientes la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Extrañaba sus libros, la quietud de su vida anterior.
Las conversaciones con Domenico eran escasas, tensas. Él, un torbellino de decisiones. Ella, un susurro silencioso. Una tarde, Domenico la encontró en la Biblioteca Real, un lugar que ella había encontrado para refugiarse. Estaba sentada en el suelo, con un tomo antiguo sobre sus rodillas, el pelo castaño oscuro cayéndole en cascada. Él se acercó en silencio. «Aurora». Su voz era grave, pero no áspera. Ella dio un pequeño brinco asustada. «Necesitamos hablar». Se sentaron en un sofá de terciopelo. Él, imponente, ella, encogida. «El reino no entiende mi elección», comenzó Domenico, con los ojos de oro líquido fijos en la nada. «Muchos lo ven como un signo de debilidad, una afrenta a la tradición». Aurora apenas respiraba. «¿Y tú?», continuó, girando la cabeza para mirarla. «Tú pareces perdida». Fue un momento de intimidad emocional brutal, inesperada. Aurora levantó la vista. Sus ojos profundos se encontraron con los suyos por primera vez de verdad. «Yo no soy lo que esperan, Majestad». Su voz era un hilo frágil. «No conozco la política, no sé cómo ser una reina. Siempre he vivido en las sombras. Me siento como un error». Domenico la observó. Había una vulnerabilidad cruda en sus palabras que resonó con su propia lucha interna. Su coraza de acero pareció resquebrajarse un poco. «Yo tampoco sé lo que espero, Aurora», confesó, casi en un susurro. «Solo sé que, en ese salón, mi camino cambió». Entró en la sala Lord Valerius, el consejero real, un hombre anciano de mirada penetrante y lealtad probada, pero arraigado en la tradición. Su presencia rompió la frágil conexión que empezaba a formarse. «Majestad», dijo, su voz educada, pero con un matiz de urgencia. «Los emisarios de la duquesa Lyra han regresado a su ducado. La princesa Elara ha retirado su apoyo a sus reformas militares. El descontento crece. Su elección está siendo usada en su contra». Domenico apretó la mandíbula. El conflicto externo golpeaba directamente su conflicto interno. Valerius, con su pragmatismo, era el eco de sus propios miedos. «Majestad, no podemos permitir que este capricho», Valerius casi escupió la palabra, «desestabilice el reino. Hay rumores de que algunos lo ven como una oportunidad para desafiar su autoridad». Aurora sintió el frío de la realidad. Ella era el problema, la debilidad. Más tarde, esa misma noche, Domenico volvió a buscarla. La encontró en su balcón, mirando las estrellas, su figura pequeña y solitaria. El viento soplaba, moviendo su cabello. Él se paró a su lado, la distancia entre ellos una barrera invisible. «Valerius tiene razón en parte», dijo Domenico, su voz más suave de lo que lo había sido en días. «Soy rey, mis decisiones tienen consecuencias». Aurora se atrevió a hablar. «Lo sé, y lo siento, por ser yo». Domenico se giró, su mano fuerte se posó suavemente en su hombro. El contacto la hizo estremecer. «No te disculpes por ser tú». Levantó su mano y casi sin pensar, sus dedos rozaron el pequeño colgante de luna creciente que asomaba por su cuello. Brilló tenue bajo la luz de la luna. «Este colgante lo vi aquel día. ¿Qué significa?» Aurora cerró los ojos. Un recuerdo doloroso. Era de mi madre. Ella creía en la luz que existe en la oscuridad. Su voz se quebró. Domenico sintió una punzada inesperada. Esa pequeña luna, un destello solitario en la penumbra del gran salón, se había convertido en un ancla para él. Ahora, al ver su dolor, el significado se profundizaba. Era un símbolo de vulnerabilidad, pero también de una silenciosa resistencia. El reino se negaba a aceptarla. La corte la desdeñaba. Y Domenico, el rey imponente, sentía su propio control tambalearse por algo que no podía nombrar. Él la había elegido por instinto. Ahora,
¿Podría ese instinto forjar un nuevo destino para Solara? ¿O los llevaría a la ruina? La mañana siguiente trajo un edicto real. Aurora no solo sería su compañera, sino que también comenzaría a formarse en las artes del gobierno bajo la tutela de Lord Valerius. El rechazo a la Omega Silenciosa se convirtió en un desafío directo al rey. ¿Cómo podría esa frágil luna creciente brillar en la oscuridad que se cernía sobre ellos? El gran salón de tronos, aún resonando con la audacia del rey, había dado paso a un palacio revuelto. El edicto de Domenico sobre la formación de Aurora como futura consorte había caído como una piedra en aguas estancadas. Lord Valerius, el consejero real, tomó su nuevo rol con la seriedad que lo caracterizaba, aunque sus ojos, penetrantes como siempre, ocultaban una profunda incredulidad. Aurora se encontró sumergida en un mundo de mapas, tratados de comercio y leyes ancestrales. Sus nuevos aposentos eran el aula y la prisión a la vez. Cada mañana, Valerius se presentaba con una pila de pergaminos, su voz grave repasando la historia de Solara y sus complejos tratados. Aurora, acostumbrada a la tranquilidad de los libros, luchaba por concentrarse. Las palabras parecían bailar sin sentido, y la política un laberinto sin fin. Sentía la mirada de Valerius, una mezcla de exasperación y lástima apenas disimulada, que la hacía encogerse aún más. Él la veía como la encarnación del error de Domenico. Ella misma se sentía así. Domenico, por su parte, observaba. Desde los umbrales de la biblioteca la veía inclinada sobre los tomos, con el ceño fruncido, su pequeño dedo trazando líneas en los mapas. Su corazón de alfa, ese que había rugido en el salón, ahora sentía una punzada de algo diferente, preocupación. La decisión había sido suya, impulsiva, primaria, pero el reino se rebelaba. La duquesa Lyra y la princesa Elara, heridas en su orgullo, habían comenzado una campaña silenciosa de desprestigio. Los susurros sobre la debilidad del rey, el capricho de un gobernante que abandonaba la razón por una Omega sin linaje, llegaban a sus oídos como dagas heladas. Su miedo a la pérdida de control, a ver su reino desestabilizado, se cernía sobre él. ¿Había cometido un error monumental al seguir a su instinto? Una tarde, encontró a Aurora en el balcón de la biblioteca, el viento suave jugando con su cabello oscuro. Ella no leía, solo miraba el horizonte. «Valerius dice que estás distraída», comenzó Domenico, su voz un murmullo contra el susurro del viento. Aurora se sobresaltó, girándose. Sus ojos, profundos como lagos, se encontraron con los dorados del rey. Las leyes, la política, es mucho, me siento incapaz. Su voz era un hilo frágil. Domenico se acercó, la distancia entre ellos un eco de la barrera invisible que los separaba. «No espero que seas otra Lyra o Elara, espero que seas tú». Aurora desvió la mirada. «No sé quién soy aquí. Oculta en las sombras era suficiente. Aquí siento que cada paso es un error». Él la observó. La vulnerabilidad de Aurora, su honestidad brutal, era un contraste con la falsedad de la corte. «Mi padre decía que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la adaptabilidad», confesó Domenico, algo que nunca le diría a Valerius, «y en la capacidad de ver lo que otros ignoran». Era una verdad que apenas empezaba a comprender, una grieta en su propia coraza. Al día siguiente, Valerius explicaba la intrincada red de alianzas con los reinos vecinos, enfatizando la importancia de un matrimonio político. Aurora, en un arrebato de su antigua pasión por los libros, interrumpió. «Pero, Lord Valerius, el Tratado de los Ríos de Éter no sugiere que el rey Orfeo, para evitar una guerra,
utilizó un símbolo común entre los reinos fronterizos, no un pacto militar para asegurar la paz, algo sobre la luna creciente y el sol naciente, como una leyenda compartida. Valerius la miró, sorprendido. Domenico, que acababa de entrar y se había detenido en el umbral, también. Había algo en su tono, una chispa de convicción que no habían visto antes. La memoria de Aurora, forjada en años de lectura silenciosa, había descubierto un detalle que incluso Valerius había pasado por alto. El consejero carraspeó, incómodo. Un detalle menor, Su Majestad. Poco práctico. Pero la semilla de la duda había sido plantada. El rey Domenico sonrió, un destello fugaz en sus ojos dorados, un atisbo de orgullo que lo sorprendió a sí mismo. Esa noche, Domenico la encontró sentada en el suelo de su balcón, el pequeño colgante de luna creciente asomando por su cuello. Se sentó a su lado, la cercanía inusual. Lo del tratado fue perspicaz, Aurora. Ella se encogió. Solo recordaba algo que leí. Demuestra que no eres solo una lectora. Domenico buscó las palabras, sino alguien que ve patrones, lo que los demás olvidan. Su mano se estiró y con una suavidad inesperada rozó el colgante de plata. Tu madre creía en la luz en la oscuridad. Quizás es por eso que la luna creciente te atrae. Representa esa luz pequeña, pero constante. Aurora cerró los ojos. El contacto de su mano y el calor de sus palabras la hicieron temblar. Mi madre siempre decía que la luna recordaba que incluso en las noches más oscuras hay una promesa de luz, y que lo que es pequeño no significa que sea menos fuerte. Su voz se quebró al recordar. Domenico sintió la punzada de la conexión. Esa pequeña luna, que había capturado su atención en el gran salón, ahora era un ancla entre ellos, un eco de la silenciosa fuerza de Aurora. Pero el reino no permanecía en silencio. Una noche, un decreto de la duquesa Lira llegó al palacio. Retiraría sus tropas fronterizas de inmediato si la situación inestable en la corte no se resolvía. Domenico apretó la mandíbula. Era un desafío directo, una prueba de su liderazgo. Valerius, con su rostro grave, le dijo: Majestad, el reino necesita un símbolo de fuerza y estabilidad, no un enigma. Sus ojos, por un instante, se posaron en Aurora, antes de regresar a Domenico, el mensaje claro. El conflicto interno de Domenico rugía. ¿Podría confiar en este instinto, esta conexión inesperada cuando su reino estaba al borde? ¿O debía ceder a la razón, a la tradición, y sacrificar la única chispa que había sentido? Miró a Aurora, tan pequeña y frágil, pero con esa luz silenciosa. La decisión era un abismo, un salto de fe no solo por su corazón, sino por el destino de Solara. Y mientras la corte conspiraba, Domenico supo que su mayor batalla no sería en el campo de guerra, sino en las profundidades de su propio corazón, y en el esfuerzo por hacer brillar a su luna creciente contra la noche más oscura. El palacio vibró con la noticia del decreto de Lira. Las tropas fronterizas, el baluarte del reino, amenazaban con replegarse. Para Domenico, no era solo una jugada política, era un golpe directo a su autoridad, un desafío a la estabilidad que tanto valoraba. La corte, antes susurrante, ahora murmuraba con abierta hostilidad. Sus ojos punzantes se posaban en Aurora como si ella fuera la causa de la inminente catástrofe. Majestad, esto es inaceptable, dijo Lord Valerius, su voz tensa, mostrando un pergamino con el sello de Lira. La duquesa está usando su elección para sembrar el caos. Valerius, siempre el pragmático, creía que la debilidad de Domenico radicaba en su corazón. Su lealtad al reino era innegable, pero su ceguera a las emociones del rey era casi tan peligrosa como el descontento de la duquesa.
Domenico apretó los puños, la mandíbula marcada. Su instinto alfa rugía, deseando proteger, deseando reafirmar su elección. Pero el rey dentro de él temía que Valerius tuviera razón, que este fuego que ardía por Aurora pudiera consumir Solara. La duda, ese antiguo miedo a la debilidad, se alzaba como una sombra en su mente. Aurora, mientras tanto, se sentía el epicentro de un terremoto. Cada mirada, cada comentario apenas velado la confirmaba. Era el problema. Había intentado sumergirse en los estudios con Valerius, pero las palabras se desdibujaban. No podía concentrarse con el peso de la corte sobre sus hombros. Una tarde, mientras Valerius repasaba las finanzas del reino, un grupo de damas nobles entró en la sala, sus risas falsas y sus ojos cargados de desprecio. «Majestad», una de ellas, Lady Serena, dijo con voz melosa, «hemos oído que la futura reina está aprendiendo las tablas de multiplicar. ¡Qué encanto!». La humillación le heló la sangre a Aurora. Esa misma noche, Domenico la encontró en el balcón de sus aposentos, encogida, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Las palabras de Serena, las escuché», dijo él, su voz grave, un matiz de furia apenas contenida. Ella no se atrevió a mirarlo. «No soy como ellas», murmuró Aurora, las lágrimas quemándole los ojos. «No puedo, yo solo traigo problemas. Soy un error. Domenico». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. La primera vez que su voz se rompió con tanta desesperación. El corazón de Domenico se contrajo. Se acercó, envolviendo su pequeña figura en sus brazos. Fue un abrazo de protección, de consuelo, una confesión silenciosa de su propia lucha. «No eres un error, Aurora. Eres mi elección». Su aliento rozó su cabello. En ese instante, él sintió la misma vulnerabilidad que ella. Él también temía equivocarse. Temía que su reino cayera por una decisión que su corazón había tomado. Ese miedo compartido, esa confesión tácita, unió sus almas por un momento. Pero la intimidad fue efímera. Al día siguiente, Valerius entró con nuevas malas noticias. «Majestad, los emisarios de Orfeo, el rey de los ríos de Éter, exigen una reunión urgente. La retirada de las tropas de Lira ha creado un vacío en la frontera. Temen que Solara sea inestable, débil». El anciano consejero miró a Domenico con un dejo de súplica en los ojos. «Necesitamos una demostración de fuerza, Majestad. Una señal clara de que Solara no ha sucumbido a los caprichos». Domenico sintió el golpe. Valerius, en su lealtad, estaba diciendo lo que su propia mente temía. La debilidad, la inestabilidad. ¿Era Aurora esa debilidad? Esa tarde, Domenico llevó a Aurora a la sala del mapa. Extendió un pergamino enorme sobre la mesa, los dedos trazando las líneas fronterizas, las estratégicas posiciones militares. Lira está en el sur, Elara en el oeste, Orfeo al este. El equilibrio es delicado. Aurora, aún sintiéndose abrumada, miró el mapa. Su dedo se detuvo en una cadena montañosa en el norte, una región olvidada en las discusiones. ¿Y el norte, Majestad? Las tribus de las montañas de la sombra. No están en ninguna alianza, pero leí que su folclore habla de la luna creciente como un símbolo de guía en la oscuridad. El Tratado de los Antiguos Vientos menciona que fueron neutrales en la Guerra de las Cenizas, pero que su apoyo fue crucial por su conocimiento de los pasos secretos. Domenico la miró sorprendido. Su mente, forjada en estrategias de batalla, nunca había considerado esa región como un punto estratégico, solo como un bastión de bárbaros. Pero la chispa de su lógica se encendió. Aurora no veía la fuerza en las espadas, sino en las conexiones, en los hilos invisibles de la cultura y la creencia.
Recordó lo que su madre había dicho sobre la luz en la oscuridad y su propio pensamiento sobre la adaptabilidad. Esa noche, mientras la luna creciente asomaba por las nubes, Domenico se encontró con Aurora en el jardín. Las tribus del norte, nadie las ha considerado un aliado, dijo él, sus ojos dorados fijos en el cielo. Pero tú viste algo. Él estiró la mano y tocó el pequeño colgante de plata que brillaba bajo la luna. Tu madre tenía razón. La luna recuerda que incluso en las noches más oscuras hay una promesa de luz, y que lo que es pequeño no significa que sea menos fuerte. Aurora sintió un escalofrío de reconocimiento. La luna, su símbolo de vulnerabilidad y consuelo, ahora era una fuerza silenciosa, una posible clave para Solara. Pero la noche trajo más que conversaciones. Un mensajero de Elara, la princesa del oeste, llegó con un ultimátum. Si Domenico no repudiaba a la Omega sin linaje y se unía en matrimonio con una de las casas nobles, ella retiraría su ejército, dejando la frontera occidental de Solara abierta a la invasión de los reinos del Mar de Bruma. La decisión estaba ahí, cruda, dolorosa. Domenico, el rey alfa forjado en la razón, se encontraba en una encrucijada. Su instinto le gritaba que protegiera a Aurora, que su conexión era más profunda que cualquier alianza política. Pero el reino, su amado Solara, estaba al borde del abismo. ¿Podría la luna creciente de Aurora brillar con la fuerza suficiente para guiar a Solara a través de esta tormenta? ¿O su luz sería extinguida por la oscuridad inminente? El ultimátum de Elara golpeó a Solara como un rayo. La princesa del oeste no se andaba con rodeos. O Domenico repudiaba a Aurora, o sus tropas se retirarían, dejando la frontera expuesta a las hordas del Mar de Bruma. El salón del trono, antes bullicioso, ahora era un crisol de miedo y resentimiento. Las miradas asesinas se clavaban en Aurora, haciéndola sentir un error con cada respiración. Domenico la encontró esa noche en el jardín, bajo la luz tenue de una luna creciente, su pequeña figura encogida junto a las rosas. Su corazón de alfa rugía, un torbellino de instinto protector y furia contra la injusticia. Pero la razón, el deber, le susurraba la cruda verdad. El reino estaba al borde del abismo. Se acercó, sus pasos pesados, el miedo a la debilidad ahora una cicatriz ardiente en su alma. Elara ha hablado, dijo, su voz grave, un eco de la tormenta que lo consumía. Exige mi renuncia a ti. Aurora tembló, las palabras un golpe físico. Se giró, sus ojos profundos llenos de lágrimas contenidas. Lo sé, lo he sentido. Soy el problema, Domenico. Siempre lo supe. Su voz era un hilo, a punto de romperse. Él la observó y en la vulnerabilidad de su rostro vio la suya propia. El peso de la corona se sentía insoportable. No eres el problema, Aurora, confesó, una verdad dolorosa brotando de lo más hondo. El problema es que me obligan a elegir entre lo que mi reino cree necesitar y lo que mi corazón sabe que quiere. Se arrodilló frente a ella, un gesto impensable para el rey alfa. Sus manos tomaron las suyas, frías y pequeñas. Mi padre decía que el verdadero poder está en la adaptabilidad, pero yo tengo miedo de fallar a Solara, miedo de perder el control, miedo de perderte a ti. Fue una confesión brutal, una grieta en su armadura de acero. Aurora sintió el temblor en sus manos, la desesperación en sus ojos dorados. En ese momento no era el rey imponente, sino un hombre que luchaba, y en esa vulnerabilidad compartida, el miedo helado en su propio corazón empezó a derretirse. No eres el único que tiene miedo, Domenico, susurró ella, su voz un poco más firme. Siempre he tenido miedo de ser vista, de ser importante, pero contigo es diferente. Siento que no estoy sola.
Doménico apretó sus manos, sus ojos fijos en el pequeño colgante de luna creciente que asomaba por su cuello. «Esa luna», dijo, su voz suave, «siempre me ha llamado. Siempre supe que no eras lo que parecías». El contacto de sus dedos con el metal plateado fue una descarga eléctrica, un ancla en la turbulencia. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, el palacio se vio sumido en un caos inesperado. Lord Valerius, en su desesperada lealtad a la tradición, había actuado. En una reunión urgente con la corte y los emisarios de Elara y Lira, Valerius se puso de pie, su rostro severo. «Majestades», comenzó, su voz resonando en el silencio tenso, «he descubierto un hecho preocupante sobre la futura reina». Los ojos de Doménico se entrecerraron, un escalofrío recorriendo su espalda. Aurora, de pie a su lado, sintió el pánico. Aurora no es una omega cualquiera. Su madre, Elara de la Noche, no era una simple cuidadora de libros. Era una descendiente directa de los reyes de la sombra, las tribus del norte. El salón estalló en murmullos indignados. La sangre heló a Aurora. Doménico apretó la mandíbula, sus ojos dorados fijos en Valerius, la traición apuñalándole. Las tribus del norte eran vistas como bárbaras, sus costumbres salvajes. «¡Un momento!», exclamó la duquesa Lira, su voz veneno puro mientras se ponía de pie. «Entonces esta omega no es solo sin linaje, es una salvaje, una pretenciosa al trono quizás. Una espía de las montañas que pretende desestabilizar Solara desde dentro». Elara, la princesa del oeste, añadió, «Esta es la prueba. El rey Doménico ha sido engañado. Esto es una afrenta a la tradición y una amenaza directa a la paz de Solara». La corte era un hervidero de indignación. Las acusaciones volaban como dagas. Doménico sintió la furia ascender, un fuego primario en su alma. Su instinto alfa le gritaba que protegiera a Aurora, que destrozara a los que la atacaban. Pero la razón le recordaba la inestabilidad, el deber. Su conflicto interno era una guerra total. Aurora, por un momento, se sintió destrozada, expuesta. La debilidad que siempre temió se había hecho realidad. Pero entonces recordó las palabras de su madre. La luna recuerda que incluso en las noches más oscuras hay una promesa de luz, y lo que es pequeño no significa que sea menos fuerte. Sintió una oleada de calor. Esa pequeña luna en su cuello, su herencia, ahora no era un símbolo de vergüenza, sino de una fuerza oculta, un desafío. Levantó la mirada, sus ojos profundos fijos en Lira, luego en Elara. Doménico vio esa chispa, esa nueva luz en sus ojos, y supo. La elección estaba hecha. Su mano buscó la de Aurora, fuerte y firme. Sus ojos dorados se clavaron en la corte, en Valerius, en Lira y Elara. «Basta», dijo, su voz un trueno que silenció la sala al instante. Su presencia era imponente. El rey Alfa emergiendo en toda su majestuosidad. «Lord Valerius». Su voz se hizo más fría. «Tu lealtad te ha cegado. Y en cuanto a ustedes, duquesa Lira, princesa Elara, vuestras palabras son un intento de socavar no solo mi elección, sino la estabilidad de Solara». Se volvió hacia Aurora, su mirada una promesa. «Mi reina», dijo, la palabra resonando en el silencio. «Nuestra futura reina no es una omega sin linaje. Es la descendiente de un linaje olvidado, pero poderoso, que Solara ha ignorado por mucho tiempo. Un linaje con el conocimiento de las montañas y la sabiduría de la noche». Luego, con un gesto desafiante, levantó la mano de Aurora, el colgante de luna creciente brillando bajo la luz. «Este reino necesita adaptabilidad, no ceguera, y el pueblo necesita una reina que vea la luz en la oscuridad y la fuerza en lo que otros descartan». Su mirada se posó en el colgante.
Esta luna creciente, que todos creyeron insignificante, es el faro que guiará a Solara. El salón estaba en shock. Elara se adelantó, su rostro contorsionado. Esto es una locura. Esto es una declaración de guerra contra la tradición y la razón. Domenico sonrió, un destello salvaje en sus ojos dorados. Que así sea, pues mi reina y yo demostraremos que la tradición puede crecer y que la razón puede encontrar su fuerza en el corazón. Y si es guerra lo que desean, guerra tendrán, pero no contra nosotros, sino contra la ceguera de sus propios prejuicios. El aire vibró con el poder de su decisión. Aurora, de pie junto a él, sentía su mano apretando la suya, una fuerza inquebrantable. Ella no era el problema, era la solución, la llave a un nuevo destino para Solara. Pero el camino sería arduo, sembrado de desafíos. ¿Podría la pequeña luna creciente de su fuerza silenciosa iluminar el camino de un reino al borde de la rebelión? ¿O se consumiría en la noche más oscura? El verdadero desafío de Solara apenas comenzaba. El gran salón, mudo un instante, estalló en un caciqueo furioso. La furia de Lyra y la indignación de Elara se mezclaron con el desprecio de la corte. La mano de Domenico, aún entrelazada con la de Aurora, era su ancla en la tormenta. Sus ojos dorados, un fuego indomable, recorrieron cada rostro, cada traición velada, antes de guiar a Aurora fuera del estrado, dejando tras de sí un reino en llamas. Los aposentos reales, antes un refugio, se sentían ahora un campo de batalla. Domenico cerró la puerta con un golpe seco, el eco resonando en el silencio tenso. Se giró hacia Aurora, su rostro una máscara de furia contenida, pero sus ojos la buscaban, buscando consuelo, buscando una verdad en medio del caos. «Están ciegos», gruñó Domenico, su voz áspera como grava, ciegos a todo, menos a su propio poder y sus tradiciones rancias. Dio un paso, luego otro, la energía furiosa que lo consumía llenando la habitación. «Valerius, él pagará por esto, por su traición». Aurora, temblorosa, dio un paso hacia él. «No fue traición, Domenico. Fue su lealtad al reino, a lo que cree que es el reino». Su voz era suave, pero firme, una pequeña luz en la oscuridad de su ira. «Yo soy el problema para ellos. Siempre lo seré. Mi linaje, mis orígenes, es una afrenta a todo lo que representan». Domenico se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en ella. La furia se atenuó, reemplazada por una vulnerabilidad cruda. «No, no lo eres», dijo, acercándose, la fuerza de su presencia envolviéndola. Sus manos fuertes tomaron su rostro, los pulgares acariciando sus pómulos. «Ellos quieren una excusa para desafiarme, para ver si mi elección me ha vuelto débil», susurró, su voz casi inaudible. «Y yo tengo miedo, Aurora. Miedo de que tengan razón, miedo de fallar a Solara, miedo de perder el control que tanto valoro». Fue una confesión desarmante, una grieta en su imponente armadura. Aurora vio el tormento en sus ojos dorados. La lucha entre el rey y el hombre, su propio miedo, el de ser vista, de ser importante, pareció disiparse un poco ante la magnitud del suyo. «No estás solo en esto, Domenico», le dijo, su mano subiendo para tocar su mejilla. «Yo también tengo miedo, pero no estoy sola contigo». Esa noche, bajo el manto protector de las estrellas que se veían desde su balcón, hablaron durante horas. Domenico le contó sobre la presión de su estirpe, la expectativa de una esposa poderosa que cimentara alianzas, la soledad del trono. Aurora le habló de su madre, de los cuentos del norte, de la sabiduría silenciosa que se esconde en los libros y en la naturaleza, de cómo el colgante de luna creciente no era solo un recuerdo, sino un faro.
El contacto de sus manos, suave pero constante, era el único ancla que necesitaban. Mi madre creía que la luz más fuerte puede nacer de la oscuridad más profunda, murmuró Aurora, sus dedos rozando el pequeño colgante de plata, y que los reyes de la sombra, mi linaje, no eran bárbaros, sino guardianes de un conocimiento antiguo, un conocimiento que el sur olvidó hace mucho tiempo. Domenico la escuchó, una nueva perspectiva abriéndose en su mente. Ese conocimiento quizás sea lo que Solara necesita. Su conflicto interno no desapareció, pero encontró un nuevo punto de apoyo. Su miedo a la debilidad se enfrentaba ahora a la fuerza silenciosa de Aurora, y la idea de que su capricho podía ser la mayor fortaleza de su reino empezaba a arraigarse. A la mañana siguiente, el palacio bullía con el caos. Lyra y Elara no esperaron. Las cartas llegaron, selladas con cera y amenazas abiertas. El comercio se suspendía, las rutas de suministro se desviaban, y lo peor, los vasallos de ambas casas empezaron a retirar discretamente sus hombres de las guarniciones. El reino se desangraba lentamente. Valerius, con el rostro más grave que nunca, entró en los aposentos reales. Majestad, la situación es crítica. Elara ha movido sus tropas, dejando la frontera occidental vulnerable. Lyra ha cerrado los puertos del sur, asfixiando nuestra economía. Y la revelación sobre el linaje de Aurora se interrumpió. Su mirada hacia Aurora, aún mezclada con incredulidad, pero con un nuevo matiz de respeto forzado, ha provocado que las tribus del norte envíen a un emisario. Exigen una audiencia. Domenico apretó la mandíbula, pero una chispa de interés se encendió en sus ojos. ¿Un emisario del norte? ¿Quién? Un chamán, Majestad, un anciano de las montañas de la sombra, conocido como Kailen, respondió Valerius. Su reputación precede. Es un hombre sabio, pero indomable, y por lo que sabemos, ferozmente protector de su gente y de sus tradiciones, que son, digamos, muy diferentes a las nuestras. Valerius carraspeó incómodo. La corte lo ve como otro signo de su desvarío, Majestad. Domenico ignoró el comentario de Valerius, su mente ya trabajando. Concede la audiencia, de inmediato. Más tarde, mientras Domenico revisaba mapas, Aurora lo encontró en la biblioteca. Kailen, mi madre hablaba de él. Era un amigo de su familia. Es un guardián de las leyendas y de los secretos de la luna creciente. Aurora tocó el colgante, que parecía brillar más fuerte que nunca. Los del norte no son bárbaros, Domenico. Son gente de la tierra, de la sabiduría de las estrellas. Si confían en mí, quizás confíen en ti. Domenico la observó, sus ojos dorados fijos en ella. La pequeña omega silenciosa de hacía apenas unos días se había convertido en una brújula inesperada. Me aferraré a esa esperanza, mi reina, dijo, el título ahora sonando con una profunda convicción. Pero este es un camino inexplorado. El norte es un misterio para Solara. No sé qué nos depara. La llegada de Kailen al palacio fue un evento que sacudió los cimientos de la corte. El chamán, con su larga túnica de piel y plumas, sus ojos penetrantes como los de un halcón, no mostró deferencia. Saludó a Domenico con un asentimiento curtido y luego fijó su mirada en Aurora. Un reconocimiento silencioso, un asentimiento de cabeza y un siseo en un idioma olvidado que solo ella pareció entender. Aurora, hija de la noche, dijo Kailen, su voz un murmullo grave. Tu madre te envió un regalo, una profecía. La luna creciente te guiará cuando el sol se ponga. Domenico sintió un escalofrío. El símbolo, la conexión. Valerius, a su lado, estaba pálido. Kailen se volvió hacia Domenico, su mirada fría.
El reino del sur ha ignorado al norte por generaciones. Ahora que estáis débiles, ¿buscáis nuestra ayuda? Las montañas de la sombra no se alían fácilmente, y vuestro reino está roto. Las palabras de Kellen fueron una bofetada. Domenico apretó los puños, pero el recuerdo de Aurora, de su madre, lo detuvo. Solara no está rota, chamán. Está cambiando, y mi reina es la clave de ese cambio. Kellen sonrió, una expresión enigmática. El camino de la luna es solitario, Rey Alfa, y la noche esconde peligros que el sol nunca ve. La crisis se profundizaba. Domenico había encontrado un posible aliado, pero también un nuevo enigma, un desafío que iba más allá de la política y la guerra. ¿Podría la conexión de Aurora con las tribus del norte ser la salvación de Solara? ¿O los llevaría a un abismo aún más oscuro y desconocido? El reino temblaba al borde de una nueva era, y el destino de Domenico y Aurora colgaba de un hilo tan fino como la luz de una luna creciente en la noche más profunda. El gran salón, que había presenciado la audacia del rey, ahora se sentía un eco distante. La furia de la corte era un mar hirviente. Domenico, con la mano firme sobre la de Aurora, la guió fuera, su corazón de alfa rugiendo. Lyra y Elara se quedaron atrás, sus miradas venenosas, prometiendo una tormenta. Los aposentos reales, el santuario de Aurora, se llenaron de una tensión palpable. Domenico cerró la pesada puerta, el sonido resonando como un golpe de trueno. Se giró hacia ella. Sus ojos dorados ardían con una mezcla de furia y anhelo, buscando algo que solo ella podía dar. «Están ciegos», gruñó Domenico, su voz áspera como grava bajo sus botas. «Ciegos a la verdad, aferrados a sus tronos y a sus tradiciones podridas». La energía furiosa llenó el espacio, cada paso suyo una declaración de poder. «Valerius, él pagará por esto. Su lealtad ha sido una puñalada». Aurora, aunque temblaba, dio un paso hacia él. «No fue traición, Domenico». Su voz era un hilo, pero firme, una pequeña luz en la oscuridad de su ira. «Fue su lealtad al reino, a lo que cree que es el reino». Se detuvo, su mirada profunda encontrándose con la suya. «Yo soy el problema para ellos. Mi linaje, mis orígenes, es una afrenta a todo lo que representan». Domenico se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en ella. La furia se desvaneció, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda. «No, no lo eres», dijo, acercándose, su presencia envolviéndola. Sus manos fuertes tomaron su rostro, los pulgares acariciando sus pómulos. «Ellos quieren una excusa para desafiarme, para ver si mi elección me ha vuelto débil», susurró, su voz casi inaudible. «Y yo tengo miedo, Aurora, miedo de que tengan razón, miedo de fallar a Solara, miedo de perder el control que tanto valoro». Fue una confesión desarmante, una grieta en su armadura de acero. Aurora vio el tormento en sus ojos dorados, la lucha entre el rey y el hombre. Su propio miedo, el de ser vista, de ser importante, pareció disiparse un poco ante la magnitud del suyo. «No estás solo en esto, Domenico», le dijo, su mano subiendo para tocar su mejilla. «Yo también tengo miedo, pero no estoy sola contigo». Esa noche, bajo el manto protector de las estrellas que se veían desde su balcón, hablaron durante horas. Domenico le contó sobre la presión de su estirpe, la expectativa de una esposa poderosa, la soledad del trono. Aurora le habló de su madre, de los cuentos del norte, de la sabiduría silenciosa que se esconde en los libros y en la naturaleza, de cómo el colgante de luna creciente no era solo un recuerdo, sino un faro. El contacto de sus manos, suave pero constante, era el único ancla que necesitaban.
Mi madre creía que la luz más fuerte puede nacer de la oscuridad más profunda, murmuró Aurora, sus dedos rozando el pequeño colgante de plata, y que los reyes de la sombra, mi linaje, no eran bárbaros, sino guardianes de un conocimiento antiguo, un conocimiento que el sur olvidó hace mucho tiempo. Domenico la escuchó, una nueva perspectiva abriéndose en su mente. Ese conocimiento quizás sea lo que Solara necesita. Su conflicto interno no desapareció, pero encontró un nuevo punto de apoyo. Su miedo a la debilidad se enfrentaba ahora a la fuerza silenciosa de Aurora, y la idea de que su capricho podía ser la mayor fortaleza de su reino empezaba a arraigarse. A la mañana siguiente, el palacio bullía con el caos. Lyra y Elara no esperaron. Las cartas llegaron, selladas con cera y amenazas abiertas. El comercio se suspendía. Las rutas de suministro se desviaban y, lo peor, los vasallos de ambas casas empezaron a retirar discretamente sus hombres de las guarniciones. El reino se desangraba lentamente. Valerius, con el rostro más grave que nunca, entró en los aposentos reales. Majestad, la situación es crítica. Elara ha movido sus tropas, dejando la frontera occidental vulnerable. Lyra ha cerrado los puertos del sur, asfixiando nuestra economía. Y la revelación sobre el linaje de Aurora se interrumpió. Su mirada hacia Aurora, aún mezclada con incredulidad, pero con un nuevo matiz de respeto forzado, ha provocado que las tribus del norte envíen a un emisario. Exigen una audiencia. Domenico apretó la mandíbula, pero una chispa de interés se encendió en sus ojos. ¿Un emisario del norte? ¿Quién? Un chamán, Majestad. Un anciano de las montañas de la sombra, conocido como Kailen, respondió Valerius. Su reputación precede. Es un hombre sabio, pero indomable. Y por lo que sabemos, ferozmente protector de su gente y de sus tradiciones, que son, digamos, muy diferentes a las nuestras. Valerius carraspeó incómodo. La corte lo ve como otro signo de su desvarío, Majestad. Domenico ignoró el comentario de Valerius, su mente ya trabajando. Concede la audiencia, de inmediato. Más tarde, mientras Domenico revisaba mapas, Aurora lo encontró en la biblioteca. Kailen, mi madre hablaba de él, era un amigo de su familia, es un guardián de las leyendas y de los secretos de la luna creciente. Aurora tocó el colgante, que parecía brillar más fuerte que nunca. Los del norte no son bárbaros, Domenico, son gente de la tierra, de la sabiduría de las estrellas. Si confían en mí, quizás confíen en ti. Domenico la observó, sus ojos dorados fijos en ella. La pequeña Omega silenciosa de hacía apenas unos días se había convertido en una brújula inesperada. Me aferraré a esa esperanza, mi reina, dijo, el título ahora sonando con una profunda convicción. Pero este es un camino inexplorado. El norte es un misterio para Solara. No sé qué nos depara. La llegada de Kailen al palacio fue un evento que sacudió los cimientos de la corte. El chamán, con su larga túnica de piel y plumas, sus ojos penetrantes como los de un halcón, no mostró deferencia. Saludó a Domenico con un asentimiento curtido y luego fijó su mirada en Aurora. Un reconocimiento silencioso, un asentimiento de cabeza y un siseo en un idioma olvidado que solo ella pareció entender. Aurora, hija de la noche, dijo Kailen, su voz un murmullo grave. Tu madre te envió un regalo, una profecía. La luna creciente te guiará cuando el sol se ponga. Domenico sintió un escalofrío, el símbolo, la conexión. Valerius, a su lado, estaba pálido. Kailen se volvió hacia Domenico, su mirada fría. El reino del sur ha ignorado al norte por generaciones. Ahora que estáis débiles, ¿buscáis nuestra ayuda?
Las montañas de la sombra no se alían fácilmente, y vuestro reino está roto. Las palabras de Kellen fueron una bofetada. Doménico apretó los puños, pero el recuerdo de Aurora, de su madre, lo detuvo. Solara no está rota, chamán, está cambiando, y mi reina es la clave de ese cambio. Kellen sonrió, una expresión enigmática. El camino de la luna es solitario, Rey Alfa, y la noche esconde peligros que el sol nunca ve. La crisis se profundizaba. Doménico había encontrado un posible aliado, pero también un nuevo enigma, un desafío que iba más allá de la política y la guerra. Kellen les entregó un pequeño saco de cuero que brillaba débilmente. Dentro hay una piedra de luna, un mapa de los pasos antiguos de las montañas. El camino no es de espadas, sino de almas. Si deseas la ayuda del norte, Rey Alfa, tu reina deberá demostrar que honra las sendas de su sangre. Deberá cruzar los pasos de la sombra con el chamán de la luna y traer de vuelta la esencia del pacto olvidado. Doménico miró a Aurora, su corazón rugiendo. Enviar a su reina, a su pequeña luna, a un viaje tan peligroso. El miedo a la pérdida, a la debilidad, se alzó de nuevo. Pero la mirada de Aurora, sus ojos profundos, llenos de una nueva determinación, se encontraron con los suyos. Ella tocó el colgante de luna creciente, y éste pareció resonar con la piedra de luna en el saco. «Iré», dijo. Su voz, aunque suave, era firme como una roca. La verdadera prueba para Solara y para su amor apenas comenzaba. La petición de Kellen cayó sobre Doménico como un yunque. Enviar a Aurora, su luna creciente, a los peligros desconocidos de las montañas de la sombra. Su corazón de Alfa rugió, una fiera necesidad de protegerla de todo mal. Pero el rey dentro de él, el estratega, escuchó las palabras del chamán, la profecía de la madre de Aurora. La piedra de luna en el saco, pulsando con una luz tenue, era un faro de esperanza, pero también un pozo de miedos. Doménico miró a Aurora. Ella estaba de pie, pequeña, pero con una quietud que desafiaba la tormenta en sus ojos. Su mano, casi por instinto, rozó el colgante de luna creciente que asomaba por su cuello. Sus ojos profundos se encontraron con los dorados del rey, y en ellos Doménico vio no solo miedo, sino una resolución inquebrantable. «Iré», dijo. Su voz, aunque suave, era firme como una roca que se alza contra las olas. Esa noche, bajo el manto de un cielo cubierto por nubes, Doménico y Aurora se encontraron en el balcón, la piedra de luna de Kellen entre ellos, vibrando débilmente. «Aurora», Doménico comenzó, su voz grave, el peso de su preocupación palpable. «Las montañas de la sombra son salvajes, sus pasos traicioneros. No sé si podré soportar enviarte a ese peligro». Él, el rey impávido, se permitió una fisura en su armadura, su miedo a la pérdida, a la debilidad, saliendo a la luz. Ella se acercó y por primera vez tomó la iniciativa de entrelazar sus dedos con los suyos, el contacto, una descarga silenciosa. «Mi madre me hablaba de ellas, Doménico», susurró, su mirada fija en la piedra. «Decía que la tierra allí tiene memoria, que los vientos susurran secretos antiguos, y que solo aquellos con un corazón puro y la sangre de la noche pueden desentrañarlos. Es mi herencia. Quizás es mi destino». El colgante de luna creciente de su cuello pareció brillar un poco más fuerte, resonando con la piedra de luna que tenían en la mano. Doménico apretó su mano, la crudeza de su vulnerabilidad compartida creando un lazo más fuerte que cualquier alianza. «Mi padre siempre decía que un alfa debe ser la roca inquebrantable, pero tú, Aurora, me has enseñado que la fuerza también reside en la adaptabilidad, en la luz que encuentra el camino en la oscuridad.
Estoy aprendiendo a ver con tus ojos. Es solo que no quiero perderte en el proceso. Era una confesión que nunca pensó pronunciar. La confesión de Domenico fue como un bálsamo para el corazón de Aurora. «No me perderás, Domenico», respondió ella, una sonrisa tenue asomando en sus labios. «Solo me encontrarás, y encontraremos el camino para Solara». Lord Valerius, al enterarse de la decisión, estaba lívido. «Majestad, enviar a la futura reina a una expedición bárbara con un chamán salvaje. Esto es una locura. ¿Cómo va a verse el reino? Será la burla de los reinos vecinos». Valerius creía firmemente en la fuerza militar y diplomática convencional, y este capricho lo estaba desquiciando, aunque su lealtad no estaba en duda. «Valerius», Domenico interrumpió, su voz un trueno. «Ya soy la burla de los reinos vecinos por no ceder a sus demandas. Este no es un capricho, es una estrategia. Aurora es la clave de una alianza que ellos nunca vieron. Prepara un equipo de apoyo mínimo, pero discreto. El chamán guiará, nadie más. Y tú, Valerius, te quedarás aquí y estabilizarás la corte. No dejaré que Lira y Elara desmiembren Solara mientras mi reina forja su destino». La orden del rey era inquebrantable, pero Valerius aún temblaba con incredulidad. En los días siguientes, Caelen comenzó a instruir a Aurora. Le enseñó a leer las estrellas para orientarse, a interpretar los sonidos del viento y a identificar las plantas medicinales que crecían incluso en las grietas de las rocas. Aurora, con su mente ávida de conocimiento, absorbía cada lección. Su memoria, forjada por años de lectura, se adaptaba rápidamente a la sabiduría práctica de la naturaleza. Domenico, observando desde la distancia, veía una nueva fuerza nacer en ella, una determinación silenciosa que lo llenaba de orgullo y de un miedo aún mayor. Mientras Aurora se preparaba, Domenico se enfrentaba a la creciente inestabilidad en el sur. Las rutas comerciales de Lira seguían cerradas, y las incursiones menores de las hordas del Mar de Bruma, animadas por la retirada de Elara, se intensificaban en la frontera occidental. Su consejero militar, el general Cerón, un hombre de cicatrices y acero, le urgía a tomar represalias. «Majestad, debemos mostrar fuerza, no podemos permitir que nos vean débiles». «La fuerza no siempre se muestra con una espada, Cerón», respondió Domenico, su mirada fija en el mapa. «Hay otros tipos de poder, paciencia, conexión». Se encontró repitiendo las palabras de Aurora, sus propias convicciones tradicionales comenzando a desdibujarse. Lejos de ser un signo de debilidad, la conexión con Aurora lo estaba forzando a redefinir el poder mismo. Aurora, por su parte, comenzó a tener visiones mientras dormía, inspiradas por la piedra de luna de Caelen. Veía senderos cubiertos de nieve, la silueta de un lobo aullando a una luna brillante y voces que le hablaban de un pacto de sangre y estrellas. Cuando se lo contó a Caelen, el chamán asintió gravemente. «Las montañas te llaman, hija de la noche. El pacto olvidado no es un pergamino. Es una promesa tejida en la propia esencia de la tierra». Estas visiones eran pistas sutiles, no para el lector, sino para la propia Aurora. La noche antes de partir, Domenico encontró a Aurora en la biblioteca, revisando un viejo tomo sobre constelaciones. El colgante de luna creciente brillaba tenuemente sobre su pecho. «Este libro», dijo Aurora, con los ojos de un lago profundo alzándose hacia él, «habla de la constelación del lobo guardián. Los del norte creen que la luna creciente es su ojo, observando y protegiendo a los viajeros». Domenico se acercó y, en un gesto que se había vuelto natural, tocó el colgante. «Que te proteja en tu viaje, mi reina»,
que te guíe en la oscuridad. Su voz era suave, cargada de una emoción que rara vez mostraba. Le entregó un pequeño brazalete de cuero, sencillo, con un único broche de plata. Llévalo, es de mi padre. Una vez me dijo que la verdadera fuerza de un rey reside no en la riqueza de su corona, sino en el corazón que la lleva. Aurora tomó el brazalete, sus dedos rozando la plata, y sintió la fuerza de su linaje, la sabiduría de su madre y el amor silencioso de Domenico. Una marea de determinación se elevó en ella. Sabía que no solo iba en busca de un pacto, iba en busca de su propia identidad, de su lugar en Solara y de la salvación de su rey. Al amanecer, bajo un cielo de tonos violetas y grises, Aurora, vestida con ropas de viaje sencillas y el brazalete de Domenico en su muñeca, se despidió del rey. Kellen esperaba. Domenico la abrazó fuerte, su instinto alfa gritando, pero su fe en ella era más fuerte. «Vuelve a mí, mi luna», susurró. Ella asintió, sus ojos fijos en el horizonte montañoso. El reino esperaba al borde del abismo, y el destino de Solara dependía de la pequeña Omega silenciosa que, con un colgante de luna y una fe inquebrantable, se adentraba en la oscuridad. ¿Podría su luz guiar al rey y a un reino ciego hacia un nuevo amanecer? ¿O el norte engulliría la última esperanza de Solara? El alba tiñó las cumbres de un rojo fuego, mientras Aurora y Kellen se adentraban en las montañas de la sombra. El aire se volvió más frío, más puro, y el silencio, denso, cargado de susurros antiguos. Aurora sentía la tierra bajo sus pies, escuchaba el viento cantar historias olvidadas. El colgante de luna creciente en su cuello vibraba, respondiendo al eco de las montañas. Kellen, con sus ojos de halcón, la guiaba a través de senderos traicioneros, entre abismos helados y cuevas que respiraban. Ella ya no era la Omega encogida. Cada paso era una afirmación, cada aliento una conexión con el linaje de su madre. Sus visiones se hicieron más claras. La silueta del lobo guardián, aullando a una luna tan brillante que iluminaba el alma. Las voces no eran solo recuerdos, sino una guía. Kellen le enseñó a leer las nubes, a entender el lenguaje de los animales, a sentir el pulso de la montaña. Aurora, con su mente de lectora, asimilaba esta sabiduría ancestral como nunca antes. Descubrió que el pacto olvidado no era un pergamino, sino una verdad inscrita en el corazón de la tierra. El equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la fuerza bruta y la sabiduría silenciosa. La luna y el sol, dos mitades de un todo, danzando en armonía. Su pequeño colgante, ahora, no era solo un recuerdo, sino la representación de esa verdad, la esencia de un universo conectado. Su miedo a ser vista se desvaneció, reemplazado por la certeza de que su luz era necesaria. Mientras tanto, en Solara, el palacio era un nido de víboras. Lyra y Elara intensificaban su campaña, asfixiando el reino. Domenico sentía la furia arder, la tentación de aplastar la rebelión con mano de hierro. Su miedo a la debilidad rugía en su mente. Pero cada vez que ese miedo lo atenazaba, recordaba las palabras de Aurora: la fuerza no siempre se muestra con una espada. Recordaba su propia confesión de temor, su mano entrelazada con la de ella. Domenico aprendió a ser paciente, a observar, a escuchar. Convocó a los vasallos leales, no con amenazas, sino con una visión de un nuevo Solara, uno que no descartaba a nadie. Valerius, aunque aún escéptico, empezó a ver la nueva determinación en su rey y la sutil sabiduría que guiaba sus decisiones. Domenico ya no era solo un alfa impulsivo, sino un rey que abrazaba la adaptabilidad. Su control no era férreo, sino flexible.
anclado en la fe inquebrantable en su reina. Una semana después, cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Aurora regresó. No era la misma. Caminaba con una nueva gracia. Sus ojos profundos brillaban con una luz inquebrantable. A su lado, Kaelen asentía, sus ojos viejos llenos de respeto. Doménico la esperaba en el patio, el corazón en la garganta. Cuando sus ojos dorados se encontraron con los de ella, sintió un rugido de alivio y orgullo. Corrió hacia ella, la envolvió en un abrazo feroz. Sus manos temblaban. «Mi luna», susurró, el miedo a perderla por fin disipado. Al día siguiente, el gran salón estaba abarrotado. Lyra y Elara sonreían con desdén, seguras de su victoria. Doménico, con Aurora a su lado, ocupó el estrado. El silencio era aplastante. Aurora se adelantó, el colgante de luna creciente brillando ahora con una luz serena y poderosa. Su voz, que antes era un hilo, resonó con una calma inusitada. «El pacto olvidado», comenzó, sus ojos profundos fijos en la corte. «No es un tratado de guerra, sino de unidad. Es la promesa de que el norte y el sur, la razón y el instinto, el sol y la luna, deben coexistir. Mi madre creía en la luz que nace de la oscuridad. Mi linaje, los reyes de la sombra, no eran bárbaros. Eran guardianes de la sabiduría, de cómo los diferentes elementos se entrelazan para crear un todo más fuerte. Este colgante, que antes era solo un recuerdo, ahora representa ese equilibrio. La luna creciente, que todos creyeron insignificante, es el faro de Solara». Kaelen dio un paso adelante. «La hija de la noche ha desenterrado una verdad que el sur olvidó. Las tribus del norte se unirán a Solara no con espadas, sino con sabiduría, si el rey acepta el camino de la luna». Doménico miró a la corte, su mano buscando la de Aurora, entrelazando sus dedos con fuerza. Su miedo había desaparecido. Él, el rey alfa forjado en la razón, ahora lideraba con el corazón. «El camino de la luna es nuestro camino», dijo. Su voz un trueno, pero ahora templada por la profunda convicción. No hay debilidad en la conexión, solo fuerza. Solara abrazará su pasado para forjar un futuro. Aquellos que se opongan a la unidad serán testigos de cómo la luz de la luna, silenciosa pero inquebrantable, prevalece sobre la noche más oscura. Lyra y Elara, con sus planes desmantelados, se vieron silenciadas por la marea de esperanza que empezaba a llenar la sala. No fue una victoria de espadas, sino de almas. El reino no se curó mágicamente. Las cicatrices permanecían, las desconfianzas tardarían en sanar, pero el camino estaba claro. Años después, Doménico y Aurora gobernaban juntos, un rey y una reina que habían redefinido el poder. Él, el torbellino de fuerza, ahora un pilar de sabiduría adaptativa. Ella, la omega silenciosa, la brújula moral del reino. Su amor no era un capricho, sino la cuna de una nueva era para Solara, una era de unión, libertad y esperanza. Una noche, desde el balcón del gran salón, reconstruido y con vidrieras que dejaban pasar la luz de la luna, observaban su reino. Doménico tomó la mano de Aurora, sus ojos dorados fijos en el colgante de luna creciente que ahora lucía pulido y brillante sobre el pecho de ella. Ya no era un simple adorno, sino el emblema de Solara, un faro de luz en la oscuridad. «Mi luna», susurró Doménico, «has iluminado el camino más allá de lo que jamás imaginé». Ella sonrió, su boca pequeña ahora más segura, y levantó la vista para mirarlo. «Juntos, Doménico», dijo, su voz fuerte y clara, «hemos enseñado al sol a bailar con la luna».